Cordial saludo, mi nombre es Adriana Causil García y en compañía de Sebastián Madera, Steven Cuello y Diana Humanes hablaremos acerca de la minería ilegal y los cultivos ilícitos. A continuación, mi compañera Diana con la minería ilegal. Para abordar este tema de la minería ilegal, primeramente debemos tener claro qué es la minería ilegal. Se entiende por minería ilegal al proceso de minería que se da sin intervención estatal y violando las leyes en zonas de reservas naturales prohibidas. Aquí en Colombia encontramos que hay varias zonas prohibidas donde hay minería ilegal, como lo son en Chiquinquirá, como en el río Pure. La Contraloría estima que el 80% de la minería que se da en el país es ilegal. Y uno de los departamentos donde se practica esto es Córdoba, Antioquia, Cauca, el Chocó y La Guajira. Estos son algunos de estos. Vemos que la actividad minera se remonta desde tiempos muy atrás, desde tiempos de la colonia. Cuando llegaron acá los españoles se dieron cuenta que los indígenas tenían mucho oro, entonces vieron la oportunidad de tener grandes riquezas a bajos costos. Entonces trajeron esclavos y utilizaron a los indígenas para explotar estas minas. Entonces la minería en Colombia se dio un poco desorganizada y se organizó un poco más ya a mitad del siglo XX, que ya en 1988 se da el Código de Minas según la ley 2655, donde se dice se rigen los conceptos de minería legal e ilegal. Bueno, al igual que en los tiempos de la colonia, como los españoles vieron una oportunidad de riqueza, así lo ven los grupos ilícitos. Ellos ven que esta actividad es muy rentable, ya que se genera a bajo costo y trae grandes beneficios, da bastante riqueza. Entonces la ven como un blanco para generar dinero, riqueza para financiar sus actos delictivos. La minería ilegal influye en muchos campos. En el ámbito de la economía, afecta muchísimo, más que todo en el PIB, en el Producto Interno Bruto del país, ya que estas personas que practican esto no pagan impuestos, por lo tanto le genera pérdidas al país. A su vez que en la zona donde se practica la minería ilegal, por así decirlo, es la única economía que practican, por lo tanto monopoliza esa parte. También, si nos vamos a lo social, encontramos el desplazamiento, la muerte, la pobreza, el trabajo desde niños, ancianos, adultos, mujeres y hombres, que no hay distinción de género ni de edad. También encontramos problemas alimenticios, de salud, y más que todo en la salud, porque para extraer estos minerales extraen más que todo el oro, entonces utilizan elementos que son como el plomo y el mercurio, que son perjudiciales para la salud, producen problemas neurológicos, insomnio, entre otras enfermedades y problemas más. Entonces, en la parte ambiental, ellos al utilizar estos químicos contaminan las fuentes hídricas, a su vez también contaminan el aire. Entonces para ellos poder hacer esta actividad ilícita de minería, reforestan espacios, o sea, construyen desiertos. Entonces al no haber árboles es muy propenso a esas zonas a estar a inundaciones y a deslizamiento de tierra. Entonces el gobierno ha tratado de tomar medidas y acciones para poder erradicar este tipo de actividades ilícitas, lo cual nos va a mencionar nuestro compañero. Bueno, tratando las soluciones que combaten la minería ilegal, se encuentra el Código Penal. El Código Penal ayuda a que las personas que hagan delitos de esa parte les caiga todo el peso de la ley, ya que el Código Penal une dos delitos que son el contrabando y el daño ambiental. Así uniéndolos, a la persona que delinque se le va un poco más duro la pena de cárcel. Existe el cierre y decomiso de equipos. Eso lo ha venido tratando el ejército, ya que toda maquinaria ilegal o equipos que encuentren en ríos y en quebradas delinquiendo en la minería son quemados y son decomisados
por el ejército. Formalizar la minería ancestral, ya que uno de las fuertes para la minería ilegal son las personas de bajos recursos, ya que las fuerzas ilícitas le pagan cualquier cosa a estas personas para que trabajen y así poder obtener mayor ganancia. Otra es el acuerdo entre países. Colombia tiene acuerdos con Ecuador, Perú y Brasil, que son países donde se puede transitar más, digamos, que la minería ilegal, ya que cuentan con un río, que es el río Amazonas, y vías donde fácilmente los criminales pueden viajar con esto. Otra ley, otra solución que ayuda a combatir la minería ilegal son el combate contra fuerzas ilícitas como son el Clan del Golfo, el Clan Úrsula, las disidencias de la FARC, que son ellas las que para enriquecer y para mantener su organización buscan estas actividades ilícitas para mantener su organización en pie. No solamente con la minería ilegal, sino que también utilizan lo que son cultivos ilícitos, que esta parte la estará hablando mi compañera Adriana a continuación. Hablemos un poco acerca de los cultivos ilícitos. Primero que todo, ¿en qué consiste? Los cultivos ilícitos consisten en cultivar con ánimo de hacer un uso prohibido o fuera de las leyes de aquello que se cultiva. Hace referencia en Colombia u otros países no exactamente al hecho de cultivar, a la acción, sino a lo que se hace con lo cultivado. En Colombia, por ejemplo, la marihuana, la coca y la amapola, sobre todo la coca, son los cultivos de mayor apariencia en el país. Según el ministro de Gobierno, Horacio Serpa, en Colombia no es posible separar lo que son los cultivos ilícitos del narcotráfico, la corrupción o la violencia. Y por ello, para poder hablar de una erradicación, se necesita hablar de todos los temas y que esto hace parte de una lucha global del gobierno, no solamente del gobierno colombiano, sino de muchos gobiernos contra el narcotráfico. Entonces, por eso se debe hablar de los temas en general. A continuación, mi compañero les hablará un poco más acerca del tema. Se estima que el origen de los cultivos ilícitos se remonta aproximadamente a finales de la década de los 70, en donde ciertos factores hicieron que Estados Unidos y Europa se convirtieran en grandes consumidores de droga. Aproximadamente los primeros cultivos se realizaron en el Bajo Putumayo y en mediados de la década de los 70 llegaron en esta zona la guerrilla, los cuales fueron como un detonante más de los cultivos ilícitos que empezaron a realizarse a finales de la década de los 70 y a principios de los 80. En los años 90, los cultivos ilícitos se convirtieron en la principal actividad económica de esta zona y también lo impulsó a que fuera así el abandono estatal en ciertos lugares que todavía viven este abandono debido a la a la carente e inexistente infraestructura vial, lo que ocasiona que no puedan sacar y sea poco rentable sacar los cultivos tradicionales que los campesinos acostumbraban a sembrar, valga la redundancia. En otros escenarios como el escenario económico podemos evidenciar que existe una gran cantidad de recursos destinados a la erradicación y al combate contra los cultivos ilícitos. En el ámbito social podemos destacar lo que son los desplazamientos forzados de campesinos y que ellos abandonan estas zonas, sus zonas de origen, debido a los conflictos que permanecen a lo largo de los años allí, gracias a los actores de violencia
que se disputan el control de las zonas. En el ámbito ambiental también podemos destacar que al realizar todo el procedimiento para el proceso de la elaboración de la droga, se utilizan muchos químicos que posteriormente caen en afluentes hídricas. Y también sufre una deforestación los bosques para sembrar estos cultivos ilícitos. A continuación, la compañera Adriana nos expandirá sobre algunas alternativas. Al hablar de cultivos ilícitos, nos referimos a alternativas como posibles soluciones y algunas de estas se han venido implementando desde hace mucho tiempo o un tiempo pues corto. Entre estas alternativas está la erradicación, la fumigación aérea, la penalización, la legalización, entre otros. Para hablar de legalización se debe tener en cuenta que esta es una alternativa de un régimen de campo abierto y que al ser una legalización es algo a lo que no se le puede poner restricciones. Por lo tanto, es algo bastante complicado de implementar, por decirlo de cierta forma. Ahora, hablando de la fumigación aérea, podemos decir que desde muchas políticas y muchos científicos se ha demostrado que es muy ineficiente y bastante costosa. Por lo tanto, esta alternativa trae también consigo muchos problemas ambientales, como lo dijo mi compañero Steven, problemas de desplazamiento humano, también de desplazamiento animal, porque existe esa posibilidad. Entonces, pienso que esta alternativa no es tan favorable. Por lo tanto, ese dinero que se gasta, porque se gasta mucho dinero en cuanto a los glifosatos y todo este tipo de cosas, se podría utilizar ese dinero en ciertos programas donde se ayude a los campesinos que están dispuestos a acceder a una nueva forma de obtener la economía y por lo tanto es algo que va más arraigado a la ayuda al medio ambiente y es algo mucho más favorable. De cierta forma, debemos tener en cuenta que desde que se aplica esta alternativa, no ha habido ningún cambio. Existe la misma cantidad de hectáreas desde hace 20 años atrás. Por lo tanto, es muy complicado afirmar que esta alternativa está funcionando. Entonces, existen muchas alternativas, pero la alternativa más fiable desde mi punto de vista, y creo que muchos me apoyan, es que debería colaborarse a aquellos campesinos que están dispuestos a abrirse a nuevas posibilidades económicas. Entonces, sigue mi compañero Steven con la conclusión. Muchas gracias. Y para concluir rápidamente, podemos darnos cuenta que estos dos problemas afectan fuertemente al país, debido a que ocasionan problemas de seguridad, ocasionan también problemas económicos y sociales. Y a pesar de que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para combatir esta problemática, se ve muy lejos o muy difícil que logre erradicarla por completo, ya que no está haciendo para mejorar la capacidad o las condiciones y garantías que necesitan los campesinos, como la infraestructura vial o que valoren sus productos de la manera que deberían ser, lo cual ocasiona que sea un círculo vicioso que lleve al campesino siempre como perdedor y lo obligue a cultivar este tipo de cultivos. Muchas gracias.